Bendiciones y bienvenidas a su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. El programa de hoy se trata de cómo negarnos a nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, es difícil. ¿Y qué significa la palabra negar? Es rehusar, declinar, rechazar aquellas cosas que no son de Dios, que tal vez sean nuestros deseos, las cosas de la carne, ¿verdad? El camino del mundo, ¿verdad? Y como cristianos tenemos que hacer eso. Pero antes de empezar el programa, yo le quiero invitar que se suscriba a mi canal de mi esposo y de mí, mi esposo el pastor Dexter, de YouTube, que se llama shalomshalom.org. Ahí encontrará programas en español, en inglés y en árabe. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Señor, porque tú estás con nosotros y todos los podemos en Cristo que nos fortalece. Y gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a hablar hoy y nos va a ayudar a negarnos a nosotros mismos y seguir el camino, los propósitos que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios 14:12, ¿verdad? Y vamos a leer qué dice aquí. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Eso es tan verdadero hoy. Hay personas que no escogen al Señor, escogen las riquezas, su carrera, y no ponen a Dios como prioridad, y su final es desastroso. Sufren consecuencias por haber escogido ese camino que no era de Dios. ¿Okay? Fíjese, Jesucristo llamó a los discípulos y ellos dejaron a todos por el Señor inmediatamente. O sea que era un llamamiento que les costó y es importante. Nosotros tenemos una naturaleza humana que queremos hacer las cosas a nuestra manera, amén. Pero hay veces el Señor requiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes para darte esperanza y en un futuro y para no hacerte daño. Pero si caminamos en esos planes, por ejemplo, en mi testimonio personal, yo viví toda mi vida estudiando. Yo soy doctora en educación porque quería ser superintendente de escuela. Era una mujer de carrera, amén. Pero Dios llegó un momento que Él requirió de mí que yo entregara esa carrera, esos deseos de ser superintendente, de ser exitosa en mi carrera para seguirlo a Él en el ministerio. Y yo tuve que escoger. Tuve que rechazar mis deseos, mis aspiraciones y lo que yo había trabajado toda una vida. Fue difícil, pero valió la pena porque escogí servir al Señor y dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y así, eso lo hice hace 6 años y han sido un tiempo de gran bendición, hermanos. Y he hecho cosas que nunca pensaba que yo iba a hacer, que nunca entraron por mi mente. Escribir un libro, predicar, tener un programa de radio, de televisión. Y servir al Señor y saber que yo estoy cumpliendo el llamamiento que Él tiene para mí, con una mente en las cosas de Dios, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales, amén. Pero eso tomó yo morir y rechazar los deseos de mi carne. Me costó mucho trabajo acostumbrarme a no trabajar, a no tener mi propio dinero y ser una ama de casa y depender 100% de mi esposo. Fue muy difícil, pero lo pude hacer en Cristo Jesús que me fortalece, porque yo prefiero ser obediente, amén,
a lo que papá me llama. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para usted también. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestros pecados. Amén. Y eso eso nos ayuda, hermano, a usted y a mí. Es una manera de vivir. Vamos a ir a Mateo 16, del 24 al 25. Amén. Mateo 16. Gloria a Dios. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí vemos que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Y vemos que Pedro, fíjense lo que pasa. Pedro le dice al Señor que no se vaya a la cruz del Calvario. Imagínense el consejo que le está dando Pedro al Señor. Y mire cómo le contesta el Señor. Le dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Wow. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Wow. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Todo lo que nos hace tropezar, que hace poner nuestra mirada en las cosas de los hombres y no de Dios, es tropiezo. Son distracciones de Satanás en nuestras vidas para desviarnos de la voluntad perfecta de Dios. ¡Wow! Eso está tremendo. Hay muchas cosas buenas que hacer, darle comida a los enfermos, ir a los orfanatos, todas esas cosas. Pero la pregunta esencial para usted y para mí ¿es esto la voluntad perfecta de Dios que yo lo haga? ¿El Señor me ha llamado a hacer esto? Amén. Esa es la pregunta que yo me hago siempre. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Vamos a pagar un precio. Tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por nuestro Señor Jesucristo? ¡Wow! Eso está tremendo. Y fíjese lo que dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Oh, eso está tremendo! Hermanos, en los 30 años que yo tuve en la profesión de educación, nunca sentí el gozo y la satisfacción que yo he sentido en los últimos 5 o 6 años sirviéndole al Señor. Ha sido maravilloso. Perdí aquello, pero Dios me dio algo mucho más lindo, mucho más precioso y algo que dura para la eternidad. Amén. Servirle a Él y ser obediente de su palabra. Wow, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Amén. Y pedirle al Señor que nos guíe. Señor, guíame, muéstrame, enséñame. Vamos a parar. Señor, te damos gracias. Y decidimos, Señor, hoy negarnos a nuestros ojos mismos y pedirte que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos hables, que nos enseñe el camino, Señor. Nos rendimos a ti completamente y a tu voluntad. Rechazamos lo de la carne, nuestros deseos, y aceptamos amorosamente tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Y es una cosa que tiene que ver con el corazón. Vamos a ir a Marcos, amén. El libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos 10, 21 al 22. Yo tenía que escoger si mi carrera era más importante que servir a papá. ¿Qué son las cosas que nosotros anhelamos más? Las cosas que son más importantes, ¿cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas? ¿Nuestro trabajo? ¿Ser famoso? ¿O el Señor?
Amén. Vamos a ir a 10, 21 al 22. Amén, dice. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando del joven rico, ¿verdad? Le dice. Entonces el maestro respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. ¡Wow! Entonces este joven quiere servirle al Señor. Y entonces el Señor le dice, ¿qué es requerido? ¡Wow! Entonces mire lo que le dice el Señor. Vende todo lo que tiene y ven, dáselo a los pobres y sígueme y toma tu cruz. Niégate a ti mismo. ¿Y qué pasa? Él no lo pudo hacer. ¡Wow! Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Hay algo en tu vida que es más importante que Dios? En mi caso, el trabajo no era más importante que Dios. Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. Dios tiene que ser nuestra primera prioridad en la profundidad de nuestro corazón. No podemos servir a dos personas, a dos maestros. No podemos servir a dos jefes, porque si la palabra nos dice que si servimos a dos jefes, amaremos al uno y odiaremos al otro. Hermano, entonces tenemos que escoger de nuestro corazón, amar a Dios y caminar en su voluntad perfecta. Amén. Y decidir, yo voy a caminar en la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para mí, y yo voy a ser obediente, no importa lo que me cueste. Vamos a ir a Filipenses 2, del 5 al 8. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. Santo. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él hizo, su sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A nuestras riquezas, a nuestro trabajo? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Eso está tremendo. Tenemos que ser obedientes y tomar nuestra cruz. Amén. ¡Wow! Por cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando usted y yo nos rendimos, le traemos gloria a Dios y somos partícipes de muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar y merecedores de premios eternos en el cielo. Amén. Porque vamos a recibir la corona de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a ir a Romanos 8, 13 y 14. Mi esposo le encanta predicar estos versículos. Él siempre está hablando de Romanos 8, 13 y 14. Mi esposo, el pastor Dexter, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros a negarnos a nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Y cuando somos obedientes a la guianza, a la enseñanza, en el entrenamiento del Espíritu Santo,
vamos a vivir. Porque fíjese lo que dice aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! Entonces, y fíjense lo que dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, Dios nos redime de ese espíritu de esclavitud y somos hijos guiados, entrenados, disciplinados por el Espíritu Santo, que nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, pero tenemos que entregarle completamente nuestras vidas al Señor y nuestra recompensa será vida y ser hijos y poder llamar a Jehová de los ejércitos Padre. Amén. Eso está tremendo, tremendo. Vamos a ir a Hebreos 11, 24 al 27. Moisés fue un hombre que se negó a sí mismo y la palabra da testimonio de eso en el libro de Hebreos, ¿verdad? 24 al 27. ¿Qué preferimos? ¿Seguir al mundo o seguir a Dios? Gloria a Dios. Mire lo que dice. Pero para poder eso hay que tener fe. Hay que vivir una vida de arrepentimiento, de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, Señor, ¿qué área de mi vida no se alinea con tu voluntad perfecta? Y entonces arrepentirnos, entonces por fe, guiados por el Espíritu Santo, empezar a caminar en ese camino que Dios tiene para usted, para mí, el camino de bendición, el camino de la victoria, el camino de bendición. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Mire lo que hizo Moisés, él se negó a sí mismo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él destruyera a los primogénitos, no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como la tierra seca y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Mire, el pueblo de Israel sale de Egipto. Se están quejando cuando llegan al mar rojo. Y Moisés, en vez de estar como ellos quejándose, decidió caminar en fe, cumplir el propósito de Dios. Y miró hacia el cielo y el Señor le habla y él confía en Dios y se abre el mar rojo y pasa. Hermano, cuando nos rendimos a Dios, Él siempre está con nosotros. Él siempre nos ayuda. Mi esposo hizo un programa, mi vida es un desastre. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me rindo a Cristo Jesús completamente, porque ese es el lugar de bendición. Ese es el lugar de victoria. Amén. Ese es el lugar de protección para usted y para mí. Cuando nos negamos a nosotros mismos y caminamos en la voluntad perfecta de Dios, no según el mundo ni los deseos de la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios nos va guiando, según los principios y preceptos de la palabra. Amén, eso es tan, tan, tan esencial. Persiguiendo al Señor con todo nuestro corazón. Amén, poniendo las cosas de Dios antes que las cosas del mundo. Amén. En todas nuestras acciones, en lo que pensamos. Vamos a ir al Salmo 139, 16. Fíjense, este es bien lindo.
Mi esposo le gusta predicar también de esto, ¿verdad? Dice, porque en oculto fui formado y entretejidos en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Entonces en el cielo hay un libro donde está escrito todas las cosas que tú tienes que hacer para papá, según Jeremías 29:11. Cosas que Dios predestinó para que buenas obras, para que usted y yo hagamos, para que demos frutos, que sean los árboles de santidad que den fruto, amén, de bendición, que sean de luz para los demás, amén. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si yo no me fuera negada a mí misma, yo no estuviera hoy enseñándole en este programa, estuviera en una escuela, amén. Pero eso no es malo estar en la escuela, pero eso no era la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que yo estuviera aquí. Entonces, aquello era complacer la carne, mis deseos, y esto es complacer al Señor y cumplir el llamamiento que Dios tiene para mí. En aquel trabajo iba a tener galardón de un salario, aquí tengo galardón del cielo, amén. Gloria a Dios. Eso está tremendo, miren. Y vamos a ver, y entonces, pero hermana Marisol, ¿cómo yo sé lo que Dios quiere para mí? Pregúnteselo. Miren el Salmo 139, del 23 al 24. Miren lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Qué tengo que crucificar? ¿Qué tengo que negar? Señor, amén. Dice que me guíe, Señor, muéstranos, ¿verdad? Y si hay en mí camino de perversidad, algo que no te agrade, Señor, guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Entonces, esta porción de la palabra me hace preguntar a mí misma, ¿qué es lo que tengo que negarme, verdad? ¿Qué área? ¿Qué pecado? ¿Qué tú quieres que yo cambie, Señor? En el nombre de Jesús, yo te pido, papá, que tú nos los enseñes, Señor, que tú nos los muestres, Señor, porque queremos caminar en tu voluntad perfecta, negándonos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Vamos a ir al Salmo 16:11 y vamos a ver lo que pasa cuando hacemos eso. Amén. Nuestra vida se llena de gozo, de felicidad, de paz. Amén. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el infierno, en el lugar de tribulación. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Caminamos en santidad. Me mostrarás la senda de la vida, vida eterna, en la presencia, en tu presencia, Señor. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! Entonces, esto me dice a mí, hermanos, que tenemos que vivir una vida sacrificada para Dios. Tenemos que crucificarnos nosotros mismos, negarnos nosotros mismos nuestros deseos y seguir plenamente con una entrega total de lo más profundo de nuestro corazón al Señor. Mi vida no es tuya, Señor. No es mía, es tuya, Señor. Porque tú la compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque tú me salvaste, propiciaste mis pecados, me diste redención, Señor. Oh, gracias, Señor. Y yo hoy escojo negarme a mí mismo y recoger mi cruz y caminar contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, le quiero recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama shalomshalom.org. Ahí puede ver programas en español, en inglés y en árabe que enseña mi esposo, el reverendo Dexter Pelzer, y yo también en español. Dios le bendiga y hasta la semana que viene.